Buenas tardes. No les voy a dar la bienvenida porque ya saben ustedes y además llevan toda la tarde trabajando junto con todo el día. Así que sí que quiero en este sentido trasladarles un par de ideas y un par de mensajes. El objetivo de esta mesa, tanto para las personas que estáis aquí presentes como los que posiblemente estéis también conectados ahora mismo y viendo esta sesión o esta mesa de trabajo mediante streaming y los que posteriormente podréis acceder a este contenido, es hacerla divertida, ¿vale? Así que, si me vais a permitir, en primer lugar tengo que, como no puede ser de otra forma, entrar en la parte protocolaria y felicitar al decano, felicitar a Fernando Llano, felicitar a la Facultad de Derecho, felicitar a la Universidad de Sevilla por esta fantástica iniciativa, sobre todo que se ha volcado y que se ha plasmado en una semana de congreso realmente magnífica. Así que enhorabuena, decano, y a tu entera disposición. Una vez salvada la parte protocolaria, ahora lo que vamos a entrar es, sobre todo, en aproximarles qué es la inteligencia artificial dentro del mundo de la empresa, fuera del mundo de la empresa, alrededor del mundo de la empresa, pero aquí en esta mesa lo que vamos a hablar es de negocio. Vais a conocer a 4 empresarios fantásticos, maravillosos, talento andaluz, en el cual vais a poder comprobar en diferentes aristas cómo la inteligencia artificial puede servir pues, para tener un sueldo, ¿no? O tener un proyecto, o tener una emprendeduría vital, que significa también estar no solamente al tanto de las oportunidades mercantiles y del mercado que supone la inteligencia artificial, sino también, como todo buen emprendedor, creer en un proyecto, ¿vale? Yo, si os parece, y por supuesto, esta mesa está abierta a que levantéis la mano, preguntéis, nos podéis interrumpir, podéis hacer todas las preguntas que os dé la gana, porque ya la parte formal la hemos salvado. Lo lamento por la gente de streaming haber acudido, que es lo que se suele decir en estos casos, porque sí que es verdad que no podemos tener no tenemos la posibilidad de contestar a las preguntas que vengan online. Pero bueno, estaremos a vuestra disposición por si alguno de los asistentes virtuales después quiere contactar con nosotros. Así que para empezar, y vamos a intentar sobre todo ser muy pulcros, a no ser que nos enredemos mucho con la diversión y que queramos estar aquí hasta que nos echen de la facultad, pues vamos a intentar ser muy pulcros con el tema de los tiempos. Y como tal, llevamos 2 días y medio, 3 ya, hablando de inteligencia artificial, quedan otros 2 días, pero como yo soy filósofo de formación y tengo una panda de friki ingenieros más un señor abogado aquí a mi izquierda que va también, y que en este caso me asiste de oficio, este señor letrado, pues la idea principal es ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien me podría explicar o de alguna forma tocar la inteligencia artificial? Y para que tenerles a ustedes en un poco de contexto de situación y sobre todo también para evitar cualquier tipo de polémica con la Ley Orgánica de Protección de Datos más con el Reglamento General de Protección de Datos, porque no vamos a hablar de datos en este caso, sino vamos a hablar de inteligencia artificial, me van ustedes a perdonar, me voy a inmolar. Soy Luis Miguel Cordero Palomo. Mi nombre, para aquellos que ya calzamos algunas canas, puede ser de bastante chiste, como torero, como cantante mexicano o como la parte animal. Y entonces, pues, le he pedido a Enrique que haga un pequeño ejemplo de qué es la inteligencia artificial con mis apellidos, con Cordero Palomo. Enrique. Pásame el ratón. Nosotros, como en el mundo editorial, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de trabajar en la industria creativa es que a veces nos piden cosas imposibles. Nos piden ilustraciones que pueden tardar semanas o meses en llevar a cabo y a veces pues hay que decir que no. De un tiempo a esta parte ya no se le dice nada que no. Y cuando nos echaron el desafío, la verdad es que me quedé un poco descolocado, pero digo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hubiera hecho si me hubiera venido un señor y me hubiese pedido que ilustrase sus apellidos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que hemos hecho cruzando el semáforo cuando veníamos ahora aquí, un cordero y un palomo. Esto es algo que si me hubiera venido una persona a pedir una portada de esto, lo hubiéramos mandado directamente a hacer gárgaras. La inteligencia artificial creo que realmente es tecnología. El vocablo creo que está un poquito abusado. Pero en este caso es una serie de herramientas, de algoritmos que nos permiten crear imágenes, crear conceptos que solamente existen en nuestra cabeza y que son prácticamente imposibles de plasmar sin una gran inversión en mucho tiempo. Esta es un poco la apertura de
la charla. Espero que no sea demasiado irreverente, pero bueno, un poco para ilustrar lo que es posible. Para nada, estoy plastificado con los apellidos y además me han dado muchísima caña de chiquitito en el colegio, con lo cual no hay ningún problema en que si a alguien se le ocurre algún chiste nuevo, por favor, que estaré encantado. Vale, pues habéis visto lo que se puede hacer rápidamente con las imágenes de inteligencia artificial. No vamos a entrar tampoco en los derechos de protección de las imágenes ni nada por el estilo, sino vamos a irnos a los entornos. ¿Podemos entrar? Claro. Entonces, ya que estamos en la Facultad de Derecho, nos vamos a poner demasiado leguleyos y lo interesante aquí es ser más interactivo. Vale, si no os importa ahora, lo que sí me gustaría es, y no creáis que esto lo hemos hecho de forma irreverente, sino que está consensuada, ahora sí que me gustaría empezar a presentaros, sobre todo a presentaros, a que ellos se presenten, cada uno de los ponentes, para explicar quiénes sois, personalmente vuestra formación, para que veáis que estamos en una mesa muy multidisciplinar y sobre todo también qué os dedicáis. Podemos quitar la imagen del Cordero Palomo porque ya me está poniendo yuyu esta especie de avatar que tenemos. Así que vamos a empezar primero por el culpable. Señalamos a que este señor, que es Carlos Ibáñez, que es el que, junto con Fernando, ha tenido la grata idea de enrear en esta mesa. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Ibáñez, egresado de la Universidad de Sevilla, estudié Derecho, hace ya, 13 años me parece que terminé. Ejercí durante un tiempo, muy poco tiempo, la verdad. Estuve 1 año y medio más o menos en un despacho de estos famosos y decidí, realmente tenía la frustración de querer haber estudiado Ingeniería y estudié Derecho por venganza. Y después Enrique os contará su parte, que hizo justamente lo contrario a mí, ¿no? Desde siempre, he sido una persona muy inquieta, me ha gustado mucho la tecnología. Desde muy pequeño pues aprendí a programar cosas muy básicas, ¿no? Y siempre me ha gustado. Y me fui del despacho para montar una empresa de software. Aquí tenemos a Manuel también por aquí, entre el público, que también fue uno de los que apostó por el proyecto desde el inicio. Y en un primer momento lanzamos una calculadora de plazos judiciales y administrativos, que era algo que a mí me costó un disgusto durante el primer mes de ejercicio, porque no calculé bien ni un plazo, y después de salir de la universidad, y fue bastante complicado. Y ya después, dimos el salto con temas de software de gestión y demás, y nos metimos en el mundo de la IA en 2016, que eso era la edad del fuego, ¿no? Al final utilizábamos pues tablas de verdad y regues e historias y tecnologías muy, muy básicas que no eran ni inteligencia artificial siquiera, ¿no? Y en los últimos 3 años, el proyecto con el que estamos, que es AIDEA, es un proyecto donde también está implicado Grupo Planeta como socio. Y lo que hacemos es leer y procesar notificaciones judiciales y administrativas, de forma que sacamos la información clave y automatizamos procesos dentro de los servicios jurídicos de empresa o despacho. De tal forma que presentar 20.000 monitorios hace unos meses era tarea imposible de forma automatizada y tenías que tener un equipo inmenso más de humanos, ¿no? Y a día de hoy lo hacemos de forma automática con un solo clic a través de inteligencia artificial y robotización. Gracias, Carlos. Y siguiendo por la mesa, Enrique. Yo soy Enrique Parrilla, egresado, como dice, que es un término que me gusta mucho, de la Universidad de Houston, aunque tengo raíces sevillanas. De hecho, mi bisabuelo fue el fundador del Sevilla Fútbol Club, pero yo terminé en Texas y hay veces que me siento más tejano que otra cosa por cuestiones de lo bien que me recibieron allí. Yo estudié telecomunicaciones y yo empecé trabajando en plataformas que integraban bases de datos de empresas petroleras, de hospitales, de empresas de energía, actividades en las que la falta de rigurosidad en el dato tenía consecuencias financieras devastadoras. Una plataforma en el Golfo de México que se queda sin funcionar por un fallo en el sistema de inventario, pues está perdiendo 4 millones al día. Un error en una base de datos de un paciente en un hospital le cuesta la vida a una persona. Por razones del destino, yo termino volviendo a Sevilla después de 15 años y me encuentro con la industria editorial. Y me encuentro con una industria que básicamente no había cambiado en 60 años. Y lo único que hice fue aplicar la tecnología que traía de esa experiencia, de esas industrias hipercompetitivas, en el mundo editorial, que es un mundo al final pues creativo, que te permite hacer muchas cosas. Yo me di cuenta que una editorial podía sacar adelante 10-15 libros al mes y a partir de ahí las cosas empezaban a complicarse. Lo que hicimos fue utilizar tecnología y, por daros un poco cifras, nuestra plataforma en la actualidad gestiona 90.000 autores y más de 110.000 títulos de toda clase.
narrativa, de libros educativos, tenemos un sello conjunto con McGraw-Hill y no hubiéramos podido hacerlo sin tecnología. La inteligencia artificial como tal lleva algún tiempo existiendo, pero en los últimos 6 meses se ha acelerado de forma exponencial y luego os contaré un poco algunas de las cosas que estamos haciendo. Gracias, Enrique. Siguiendo por la mesa, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo unirme a los agradecimientos, ¿no?, del decano de la Universidad de Derecho, de esta Facultad de Derecho, que para mí, desde el mundo del profano, yo soy ingeniero informático, empecé en Sevilla, empecé a programar y por primera vez voy a decir cuándo empecé a programar redes neuronales artificiales, en el año 98. Algunos de los que estáis aquí no estabais casi ni nacidos, otros sí, pero entonces nosotros empezamos a programar aquí en la Escuela de Ingenieros, aunque soy informático, en la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿no? Todo lo que es el backpropagation, algunas redes neuronales que ahora están dentro del GPT, ¿no?, del Generative Pre-Training Transformer, ¿no? ChatGPT es su aplicación que ha saltado a la fama. Esto lleva ya muchos años funcionando, ¿no? Nosotros hacíamos modelos predictivos para optimizar procesos industriales en la Escuela de Ingenieros. Después me fui a a Madrid, todavía no sé muy bien. Acabo de llegar de Madrid y el calor que tenéis aquí, pues uno tarda, ¿no?, en aclimatarse, ¿no? Pues me fui a Madrid para probar y probando llevo 20 y tantos años, ¿no?, donde hemos desarrollado soluciones de predicción de la demanda. Empezamos en Telefónica, también de fraude en sectores como, ya he dicho, telecomunicaciones, sector energético, y vimos, por razones de soluciones que nos venían de empresas privadas, crear una sociedad donde aplicar la inteligencia artificial a soluciones reales. Y de ahí surge GAMCO, que después hablaremos un poco a qué nos dedicamos. Luis ha dicho que somos emprendedores y que nos sirve para ganar un sueldo. El catedrático con el que empecé a trabajar aquí en Sevilla, Eduardo Fernández, que se jubila este año, ¿no?, un gran tipo, me dijo: Fernando, vas a ser el primero que conozca que se gane la vida con las redes neuronales. Pero, pues gracias a Dios ha habido mucha gente que ya se están ganando la vida muy bien con esto de las redes de neuronas artificiales, con la inteligencia artificial, ¿no? Gracias, Fernando. Y por último, pero por penúltimo, que después me toca a mí. Así que nuestro amigo Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y muchísimas gracias, Fernando. Y enhorabuena por la iniciativa. Y bueno, es un placer, ¿no?, estar aquí y aprender, y compartir y aprender, ¿no?, que siempre se aprende, que es algo que realmente venimos, ¿no? Y si algo podemos aportar, pues genial. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rubio, yo soy el director de OGA. OGA es una empresa tecnológica sevillana. Somos unas 60 y pico personas ya en Sevilla. Bueno, tenemos gente también en Málaga, algunos en Madrid, algunos en Barcelona. Esto de la pandemia nos ha movido mucho los cimientos de desde donde trabajamos, ¿no? Pero bueno, somos una empresa sevillana y bueno, nosotros, yo estudié físicas aquí en la Universidad de Sevilla, pero me moví mucho también. Estuve fuera, viví fuera un tiempo, estuve en Nueva Zelanda, después estuve 4 o 5 años viviendo en Estados Unidos. Y allí fue un poco donde me picó el gusanillo, ¿no? Y allí fue donde nació la aventura empresarial, ¿no? Estuve allí trabajando, yo me dedicaba a la consultoría, yo venía de la consultoría tecnológica, ¿no? Eran los años en los que, en 1998-99, algunos os acordáis, el boom del 2000, parecía que se iba a acabar el mundo. Ahí hubo una avalancha de gente que veníamos de matemáticas, de física, de cualquier cosa que tuviese un pensamiento mínimamente analítico, pues acababas haciendo cosas que tienen que ver con la informática, ¿no? Y en ese movimiento pues entré en este fascinante mundo, ¿no? Y la verdad que, bueno, después de estar varios años trabajando en consultoría, pues decidí montar un proyecto empresarial para aplicar un poco toda esa experiencia. Y en el 2009-2010, que ya me volví para Sevilla, empezó a tomar forma el proyecto que actualmente es OGA, ¿no? Como decía, somos ahora mismo unas 60 personas y nosotros lo que trabajamos es el concepto, trabajamos en varios verticales de negocio. Aquí venimos a hablar de negocio, como decía Luis. Bueno, pues dentro del negocio, dentro de la aplicación de este tipo de técnicas, nosotros trabajamos en el sector de la logística, en el sector de la industria, en el sector retail y en el sector de defensa. Son cuatro verticales, con alguna que otra derivada, pero fundamentalmente esos 4 verticales donde aplicamos de alguna manera el concepto del gemelo digital de un proceso de negocio, ¿no? Un gemelo digital es un concepto que se acuñó mucho en el mundo físico para facilitar las simulaciones que uno tiene que hacer
cuando fabrica, cuando diseña, cuando produce algún componente físico, o también existen gemelos digitales de una planta, de una factoría. Nosotros llamamos ese concepto al proceso de negocio. Y lo que hacemos es que procesos de negocio muy críticos que afectan mucho a la cadena de valor de una organización, bueno, pues trabajamos duro para modelarlos de una manera completa y que sean capaces de ser simulados con inteligencia artificial y a partir de ahí pues identificar de una manera muy precisa cuáles son las variables que afectan o que condicionan los resultados de ese proceso y que combinados con otras técnicas, y aquí aparte de la inteligencia artificial hay un hermano, iba a decir no mayor ni menor, pero un hermano de la misma edad, que es la investigación operativa, que es una técnica matemática que combinamos con inteligencia artificial para desarrollar gemelos digitales en esos ámbitos, ¿no? Luego tendremos oportunidad de desarrollar un poquito más algunos ejemplos concretos que seguro que algunos de ellos os resultan interesantes, ¿no? Pero básicamente eso es lo que hacemos. Construimos soluciones para grandes compañías, trabajamos para grandes compañías, el 30 o el 35-40% de la facturación es internacional y lo hacemos todo desde aquí. Y son todos chicos que salen de la Universidad de Sevilla o de universidades como la Puebla Vida, la Universidad de Granada también tiene un equipo muy bueno en inteligencia artificial. Son estudiantes y egresados, que como decía, yo me cojo la palabra también, es muy... Y luego, bueno, pues nos enorgullece tener también una relación muy fuerte con la universidad en el sentido de que tenemos un consejo asesor que está conformado por 13 catedráticos españoles y algunos también de Estados Unidos, que nos permiten tener una vigilancia tecnológica siempre actualizada, ¿no? En la Universidad de Sevilla participan en ese consejo con 2 catedráticos, Emilio Carrizosa y Pepe Riquelme, y expertos en inteligencia artificial e investigación operativa, respectivamente, y que, bueno, pues son con los que vamos navegando un poco en este mundo en el que nunca se deja de aprender. Cada mes o cada 15 días aparecen cosas nuevas, hay que estar constantemente en renovación, pero sí nos sentimos una cadena de engranaje entre donde se produce el conocimiento, que es aquí en la universidad, y donde se consume, ¿no? Que es en la industria, ¿no? Y bueno, pues aceptamos ese papel con mucho interés, con mucha responsabilidad y lo hacemos lo mejor que podemos. Y bueno, estamos creciendo y esperamos que bueno, nos podemos seguir ganando la vida en este ámbito, ¿no? Durante mucho tiempo. Y además con uno de los objetivos que engancho a nivel público, que Fernando ha transmitido desde el primer día. Permítame que me presente, soy Luis Cordero, el director comercial de la Cámara Comercial de Sevilla. Soy también gerente del Club Cámara Antares, un lobby que tiene la Cámara de Comercio. Y Fernando, el primer día que nos conocimos, decía, no, tenemos que vertebrar, hacer una cohesión brutal entre lo que es sociedad, universidad y empresa, ¿vale? Os cuento una anécdota que es muy simple, ¿no? Pero Juan Carlos me invitó al congreso del Grupo Cátedra, que se celebró aquí en Sevilla. 12 o 13 catedráticos de informática repartidos a nivel, que vienen de todas partes de España y algunos de fuera, como está comentando. Y yo, que soy filósofo, egresado de la Universidad de Sevilla, cuando los escuché hablar, claro, imaginaros, con perdón, una banda de frikis hablando de fricadas de una tras de otra y tal, pero cuando estuvieron debatiendo sobre lo que son los hilos metaheurísticos dentro de la inteligencia artificial, os puedo asegurar que, a pesar de lo mal que suena, los hilos metaheurísticos, después cuando lo echas abajo, como lo hicieron ellos, y lo pones a ras del conocimiento, mola ver la cantidad de cosas que están por ahí compuestas, por así decirlo, de hilos metaheurísticos. El que quiera saber lo que son, que le pregunte a Juan Carlos, que yo todavía toque de oídas. Vale. Ahora lo que vamos a entrar es en que conozcáis 4 casos concretos dentro de las diferentes disciplinas que tenemos, disciplinas no, dentro de las diferentes empresas que tenemos sentadas en la mesa. Y esta vez sí que me gustaría empezar con un orden inverso, así que, Fernando, en tu caso, ¿nos podría contar caso concreto o servicio concreto en el cual la inteligencia artificial la ponemos al servicio de? Sí, en Gamco nos dedicamos fundamentalmente a 3 verticales. Uno es el desarrollo comercial. Vamos a desarrollar los canales comerciales todos a la vez. El canal físico, tanto para B2B como para B2C, o sea, para empresas como para personas. El vertical del riesgo, vamos a controlar el riesgo.
no solamente el riesgo financiero de las carteras financieras de los clientes, y un tercer vertical, que es el impacto de las comunicaciones. Vamos a analizar lo que están diciendo de mi compañía y cómo esto está afectando a mi compañía, al sector, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, esos tres verticales. Y el caso que vamos a ver es el que decía, como esta es una mesa redonda, un poco, no vamos a soltar fricadas, pues lo que es cómo hacemos para desarrollar comercialmente, cómo se aplica la inteligencia artificial para, en cualquier empresa, desarrollar comercialmente los diferentes canales que yo tengo para atender a mis clientes, vender más, y cómo controlo los riesgos, cobrar lo que se vende, que no es lo mismo vender mucho que ingresar mucho. Muchas veces nosotros tenemos, y esto lo hemos aplicado, lo hemos bajado desde la gran empresa. ¿Por dónde empezamos nosotros? Pues nosotros empezamos en empresas como Sumul y Compare en Portugal, para el tema de la fabricación y la distribución del gran consumo. Aquí en Calidad Pascual, donde son grandes compañías, donde tienen varios canales, donde van a atender a clientes, sobre todo clientes comerciales, y lo que muchas veces se vio, eso por parte del gran consumo, y por otro lado, parte del riesgo es la banca. Porque, como iba diciendo, muchas veces se vio donde trataban modelos de productos. Yo tengo la familia de las leches, ¿a quién le vendo yo la leche? O yo tengo un producto financiero, ¿a quién le vendo yo este producto financiero? ¿Para qué perfil de cliente y demás? ¿No? Lo que nos permite la inteligencia artificial es perfilar a ese cliente, conocer con todos los datos que están llegando a ese cliente y encima no con el dato súper preciso. La precisión es para que no se nos caigan los aviones. La inteligencia artificial, el más o menos, también es capaz de trabajar con ella, ¿no? Y eso nos permite, pues, conocer al cliente y focalizarlo todo en el cliente. Yo, como cliente, puedo hacer un mismo pedido a través de la tienda online de la marca, a través de la tienda física de la marca, a través de un marketplace, llámese Amazon o llámese el que sea, pero sigue siendo Fernando Pavón. Entonces, nuestro desarrollo va a ver primero, a detectar cuál es el cliente bueno, captar el cliente bueno, desarrollar el cliente, el potencial del cliente y fidelizar al cliente. Son las tres fases: la captación, el desarrollo y la fidelización a partir del dato. Aquí hay una pequeña trampa que no lo voy a decir ahora, pero que quiero que alguno me pregunte. Oye, ¿cómo es eso de los datos y que me va a la captación, el desarrollo y la fidelización, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabemos que el cliente es bueno? Es una de las preguntas. Pues para eso está la inteligencia artificial. Muchas veces nos comparan con el business intelligence, que es cuadro de mandos, informes, el dato, etcétera, ¿no? Conocido, el análisis profundo de los datos que tiene la compañía. Entonces hay un ejemplo clásico, tan clásico que el ChatGPT ya te lo dice, que es, si yo manejo mi compañía con los datos que me está proporcionando la analítica, o que me está proporcionando la estadística, o que me está proporcionando los cuadros mandos, el business intelligence, yo estoy conduciendo el coche de mi empresa por el retrovisor. ¿Qué es lo que está pasando? La inteligencia artificial da un paso más. Me predice. Yo tengo un copiloto que me está diciendo curva derecha a ras. No tengo ni idea de rallies, no sé lo que significa ras, pero vamos, te está prediciendo, entonces puede ir mucho más rápido, mucho más eficiente por un camino mucho más malo, ¿no? Y encima continuamente alimentado, ¿no? Vale, pero eso no es solamente la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial dice este cliente es bueno, porque lo está prediciendo, a la vez yo quiero un asistente. Toma el coche y llévalo tú, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer como persona. Porque puedo. Entonces, todo lo que es este cliente es bueno, tiene potencial, estos son los productos, estas son las palancas, promociones, con los cuales tú puedes materializar ese potencial con esas palancas. Que hay mucha información en los datos. Que yo me encuentro, y ahora voy a decir lo del riesgo, que no estoy dando atrás, lo estoy queriendo. Que yo me encuentro a comerciales que dicen, esto está muy bien, pero esto está muy bien porque tiene un colegio enfrente. ¿Cómo sabes la máquina que tiene un colegio? No sabes la máquina que tiene un colegio. Lo que pasa es que está viendo los productos que está vendiendo ese punto de venta, un supermercado de proximidad, una tienda, típica tienda de chinos, lo que sea. Está viéndolo. Está viendo la rotación, la periodicidad, etcétera. Entonces es muy diferente que por ahí pasen niños a que pasen obreros de una fábrica o que sea un lugar residencial y demás. Entonces está infiriendo el conocimiento de ahí. Muy bien. Vamos a... Ya tengo a mi copiloto. Automáticamente me está ayudando, y mientras que yo pienso cómo materializar esas oportunidades, porque tengo que crearle promociones y demás, que también te lo está diciendo. Oye, estos son los productos que arrastran estos otros.
con este impacto económico. Ahí es donde hay que poner el esfuerzo de la marca en generar pues ese descuento de promoción, esa venta cruzada, valor añadido, etcétera. El riesgo, entre que yo facturo y cobro, pasa un tiempo. Esto lo desarrollamos para la gran banca. Ese riesgo de cliente hay que controlarlo. Y hay que controlar el riesgo de cliente, vuelvo a lo de antes, del cliente bueno. Ya tenemos el BI, las estadísticas y la analítica profunda de los datos para que me diga que un cliente ha impagado. ¿Y por qué ha impagado? Esto me lo decía en la otra rama un director de comunicaciones y dice, lo tuyo está muy bien, porque hasta ahora las empresas que me pasan mis informes me dicen de que ha muerto el paciente. Y vosotros me estáis diciendo de que está enfermo. Claro, puedes recuperar a un enfermo, a un muerto no lo resucitas. Bueno, al final de los tiempos, etcétera, pero vamos, para el caso práctico no lo resucitas. Entonces, eso es la diferencia de poder anticipar que este cliente bueno me puede generar un problema de impago y cómo lo hago. Puede ser acompañándolo, refinanciándolo, etcétera. Y todo esto es económico, o sea, se mide el impacto. Esto no es porque ahora hay una moda y todo el mundo... El que no tiene un ChatGPT en su empresa o un Big Data es un triste, ¿no? Es que tú tienes un retorno económico que se mide perfectamente y que tiene impacto de millones de euros. Y somos capaces de cuantificar carteras muy grandes con unos retornos verdaderamente inmensos. Claro, carteras pues, como están los bancos españoles, por ejemplo, que tenemos un caso en un par de ellos, y entonces un desarrollo donde ahí se ve perfectamente cómo no solamente prediciendo, sino teniendo esta asistente que te está diciendo para este tipo de cliente, toma estas acciones, lo que tú evitas de impago son millones de euros. Entonces... Y os puedo asegurar que entre sus clientes, que es una de las entidades financieras más importantes a nivel mundial, pues efectivamente lo tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Decía un humanista que es muy prolífico a la hora de escribir libros y tal, y articulista, que al final todas las empresas se reducen en 3 etapas, ¿no? La etapa de vender, la etapa de producir y la etapa de cobrar, ¿vale? Pues bueno, habéis también visto un ejemplo de simplificación de lo que es, mejor dicho, o de ayuda para simplificar todos estos procesos. Vale, saltamos desde desagradable el mundo de la banca y de los monetizables y tal, y ahora nos vamos al mundo de la cultura. Enrique, me gustaría que nos contaras y que compartieras tu experiencia, tu iniciativa empresarial. Yo creo que tengo aquí apuntado, para no pasarme el tiempo, 1 minuto de contexto y 3 minutos de empresa. El contexto, yo creo que es un poco importante entender que yo creo que el vocablo en sí, inteligencia artificial, está un poquito abusado. Yo creo que este año es inteligencia artificial, o ChatGPT, el año pasado era metaverso, lo comentábamos antes en el despacho, el año anterior era Big Data, todos nos acordamos de cuando el Big Data nos iba a cambiar la vida, el año anterior era el 5G, antes que eso era el 3G, que lo iba a cambiar todo, y algunos años más, Internet. Todo iba a ser distinto. Yo creo que al final estamos hablando de tecnología. Tecnología que evoluciona, que mejora, tecnología que es un arma para las empresas. Al final, el mundo de la empresa es un mundo en el que te tienes que defender contra los ejércitos de las empresas competidoras. Es un arma para las personas, que pueden hacer un mejor trabajo con los recursos que tienen, y es un arma en algunos casos para los gobiernos, ¿no? Que es parte de lo que nos trae aquí a este evento de esta semana. El padre de todo esto originalmente, por supuesto, era Alan Turing, que fue el que diseñó la primera prueba de, oye, ¿cómo sabremos que estamos frente a una inteligencia artificial? Pues porque hablaremos la idea era que pasaras un papel por debajo de la puerta, las respuestas las diera una máquina, y en el momento en el que tú no te dieras cuenta de que lo que tenías detrás era una máquina, pues entonces habríamos alcanzado el concepto de inteligencia artificial. Ese punto ya lo hemos sobrepasado. Este año, cuando dentro de 20 o 30 años miremos hacia atrás, este año ha sido un año histórico. Esa prueba se ha superado. No somos conscientes de que estamos viviendo un momento que se verá reflejado en los libros de historia en el futuro. Pero también creo que seamos conscientes que tampoco es para tanto. Alan Turing fue el padre fue quien fue capaz de romper la codificación de los alemanes, ¿no? De la máquina, la famosa Enigma. Esa máquina era capaz de almacenar combinaciones
de 150 billones de posibles emparejamientos de palabras. 150 billones son 150 seguido de 12 ceros. Y en aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, alguien fue capaz de diseñar una máquina mecánica que era capaz de encontrar esa combinación. En aquel momento eso parecía inteligencia artificial, parecía magia negra. Nosotros nos encontramos en un momento de magia. Es muy difícil explicar todo lo que hacemos con inteligencia artificial en nuestra empresa. Hay algunas cosas, las más importantes, las más interesantes, que no puedo contarlas porque son clasificadas, como dicen mis compatriotas, porque nos dan una ventaja competitiva muy importante. Nosotros somos capaces de echarnos a pelear con empresas que facturan 1.000 millones de euros al mes. Y somos una empresa muy pequeñita, una empresa sevillana de 6 millones, de 65 personas. Y tenemos armas ahora que nos permiten luchar en un entorno internacional. Voy a dar un ejemplo práctico de cómo lo usamos. Nosotros hace un par de años nos involucramos con el mundo del cine y la televisión y conocimos a seguramente uno de los mayores productores de cine de España. Y mi pregunta era, oye, ¿cómo elegís un productor importante en España? Hace pues un par de películas al año y un par de series, a lo mejor una o dos más. Y a mí me interesa mucho saber cómo llega una historia, un libro, un producto cultural de las páginas a la gran pantalla o a la pequeña pantalla. Y la respuesta no es lo que esperaba. La respuesta era, yo pensaba, bueno, pues tenemos una serie de analíticas, predecimos ventas, hacemos tal. No. La respuesta fue el amigo de, el sobrino de, el vecino de. Y literalmente eran todo pues percepciones. Nosotros ahí vimos una oportunidad, como he dicho antes, pues tenemos más de 90.000 autores en nuestra base de datos y la tecnología nos permite gestionar esto. Y en todo esto conocemos a un señor que se llama Lloyd Levin, que es el productor, pues entre otros, de Depredador, La jungla de cristal, Boogie Nights, Tomb Raider y todo esto. Claro, él ve nuestra base de datos y dice, esto me parece increíble, yo quiero poder llevar alguna de estas historias al cine. Claro, a nosotros preparar una propuesta para convertirlo en cine o en serie de televisión implica, lo primero, leerse el libro. Eso es complicado. Una persona, un gran lector, puede leer a lo largo de su vida 900 libros. No da tiempo a leer más. Esto nos lo dijo en su día Alfonso Guerra, que lo había calculado. Alfonso Guerra es el presidente del jurado del Premio Ciudad de Sevilla de relatos cortos que organizamos nosotros y él tenía ahí una libretita y había hecho el cálculo. Ahora, con lo cual, nosotros no podemos leernos 88.000 libros o 90.000. Hay que preparar una serie de documentación, hay que preparar una sinopsis, un análisis de personajes, análisis comparativos, competitivos, demográficos. Es un proyecto que puedes tardar pues, 3, 4, 5 meses en preparar algo interesante. Lo presentas y es algo que compites. Hay que crear imágenes que llamen la atención, como la que hemos visto hace un segundo. Si estás hablando de fantasías, pues tienes que ser capaz de comunicar conceptos visuales que son difíciles. Nosotros estamos siendo capaces de preparar estas propuestas en una media de 2 días. O sea, hemos pasado de 5, 6, 7 meses y de un equipo de personas importantes a ser capaces de analizar un libro, de entender la estructura, de entender los personajes y de preparar la documentación que es necesaria en cuestión de horas. Estamos ya trabajando con Netflix, con Amazon, con Fox, con todos los grandes estudios. Esto era imposible, ya no voy a decir hace 10 años, era imposible hace un año. A pesar de que si nos buscáis por ahí en el 2015 ya teníamos alguna noticia en el mundo de cuando, oye, 2 algoritmos matemáticos para revolucionar el mundo editorial. Esto fue en el 2015, cuando hacíamos esto a manubrio, ¿no? Tardábamos pues un par de días en analizar un libro. Ahora lo hacemos en segundos. Ese ejemplo yo creo que es el más apropiado para que entendamos el increíble potencial que tiene, insisto, no quiero llamarlo IA porque creo que es un vocablo abusado, pero sí es cierto que esa mezcla de tecnologías, de grandes modelos de lenguaje, de la capacidad de generar imágenes, nos está llevando hacia la famosa singularidad. A mí me cuesta trabajo, yo puedo ver lo que va a pasar en un par de años, yo no sé qué aspecto va a tener el mundo en 5 años. ¿Estáis familiarizados con el concepto de la singularidad? Bueno, voy a presuponer que no.
Enrique, un par de pinceladas. Hubo un señor que se llama John von Neumann, que fue el que inventó la V2, la famosa bomba que volaba de Alemania a Inglaterra, que luego se convirtió en el jefe de la NASA y que fue el primero que empezó a crear el concepto de cerebros electrónicos. Y en los años 50, creo que fue en los años 52, estableció el término o acuñó el término de la singularidad. Y en el año 52 decía, el progreso de la especie humana se está acelerando a tal nivel, o sea, si vemos dónde estábamos hace 150.000 años, que fue cuando el primer Homo sapiens aparece en la historia, y vemos los últimos 100 años de historia, o sea, la curva de aceleración de tecnología es tan rápida, está avanzando tan rápido que nos acercamos a un punto en el que ya no es posible predecir qué va a pasar. O sea, nos acercamos hacia una singularidad en el que todo va a cambiar y ni siquiera es posible predecir, oye, nos vamos a convertir en superhombres, luego hablaremos de filosofía y hablaremos de la muerte de Dios y del crecimiento del superhombre, pero nos acercamos hacia un punto en el que todo va a cambiar y esa es la famosa singularidad. Gracias. Después entraré al trapo, pues sin dudarlo, ¿vale? Carlos, ¿tu caso? Bueno, nuestro caso es el más aburrido, viendo el Favor, panel. estamos hablando de la Facultad de Derecho, o sea, tú eres un emprendedor que nace de la Facultad de Derecho. En nuestro caso, bueno, como al igual que Enrique que Fernando, pues nosotros detectamos como profesionales del mundo del derecho, detectamos un gran problema y era los grandes volúmenes de documentos a los que te enfrentabas como letrado, como procurador o como cualquier otro tipo de personas relacionadas con el mundo del derecho. Ya en 2016 lanzamos una primera aplicación que era el Legal Data, que lo que hacíamos era leer sentencias y en función de tu posición en el litigio y de una serie de parámetros, por ejemplo, la tipología principal, etcétera, te lanzábamos un informe de potencial de qué porcentaje tenía de victoria y derrota por diferentes instancias, calculábamos los tiempos medios de resolución, etcétera, ¿no? Se quedó en un cajón guardado porque, bueno, no era el momento, por temas legales primero y luego por temas tecnológicos, no era el momento. Y ese germen de solución fue lo que rescatamos hace ahora casi 3 años, ¿no? El caso práctico con el que hemos aterrizado la parte de inteligencia artificial, nosotros hemos desarrollado una idea, redes neuronales propias, ¿vale?, con la que trabajamos, la hemos verticalizado muchísimo en el sector legal, en la parte jurídica, y nos dirigimos a empresas, a grandes despachos y servicios jurídicos de empresas grandes, ¿vale? Vamos a este tipo de segmento, a B2B, porque buscamos volúmenes grandes de procesamiento. Vamos a procedimientos como el monitorio, que se abren en España nuevos unos 900.000 al año, ¿vale?, más todos los que permanecen vivos. Vamos a por procedimientos de ejecuciones hipotecarias, que también tienen grandes volúmenes. Vamos a procedimientos de seguridad social y hacienda, por ejemplo, de temas de embargo de créditos y salarios, que hay grandísimos volúmenes también. Estamos trabajando con lectura de notas simples y extracción de información para due diligence inmobiliaria y para entidades financieras y otro tipo de empresas que también le interesan. Y ahora, bueno, estamos pivotando en algunas líneas nuevas donde vamos cruzando toda esta información, por ejemplo, para presentar el lote, pues no solamente demandas de monitorio y leer y automatizar la respuesta a una inadmisión a trámite porque no localiza al deudor, hacia servicios como rastreo de forma automática de todas las cuentas de consignación de los juzgados también, que ahora el Ministerio se ha puesto las pilas y lleva ya unos meses trabajando en algo para su personal también interno. Y también somos capaces, por ejemplo, bueno, pues de gestionar mensajería instantánea a través de robotización, de RPA, para contactar con el deudor y decirle, oye, ya te hemos demandado y aquí lleva ya la demanda presentada, y eso sirve de apoyo a todas las empresas de los grandes fondos y carteras de inversión para poder seguir presionando la parte extrajudicial. Como ha dicho Enrique, es algo que en estos casos también ha sido exponencial. Estamos peleando desde hace ya años con grandes multinacionales del sector. Traemos ya muchísima experiencia en el mundo de la gestión de despachos y de soluciones de servicio Legal Project Management. Teníamos un software anterior también con el que llevamos años trabajando. Y sí que es cierto que una de las cosas que tenemos muy potente nosotros a nivel como compañía
es los equipos multidisciplinares. En el equipo tenemos gente del mundo del derecho, del mundo de la ciencia pura, y tenemos a personas que son perfiles híbridos de humanidades y estadística o que tienen conocimientos a nivel de análisis de datos. Entonces, eso nos permite pues, escalar soluciones que sí que están muy pegadas al día a día y a las necesidades que tienen los despachos, ¿no? Sí que es cierto que el gran problema al que nos enfrentamos, que me imagino por lo que comentabais antes os pasa a todos, es que una gran parte del esfuerzo se va en la hora del curetaje de la información, ¿no? Porque el mundo del derecho sigue obsesionado en trabajar enfocado al documento y no al dato, ¿no? Es algo que ya también desde el Ministerio se está cambiando en los últimos meses. Hay como 9 horas, la podéis buscar en YouTube del Ministerio de Justicia, 9 horas de sesiones sobre los próximos pasos y cómo lo van a cambiar todo para orientarlo al documento y al dato. Y bueno, pues nos peleamos porque el juzgado de Motril te notifica un mandamiento de subasta en formato tabla y Madrid te lo pone en un texto plano, ¿no? Y eso son cosas que se pueden homogenizar de una manera muy sencilla centralizándolo, pero sin embargo nosotros pues, nos complica muchísimo la vida. Y bueno, estamos trabajando con empresas con gran volumen y bueno, hemos hecho, como decía, una herramienta 360 que ya también estamos enfocando hacia la parte más generativa. No quiero tampoco usar el vocablo de IA. Para intentar también anticiparnos a los tiempos medios de resolución, tiempos medios de respuesta, que para el mundo del derecho los abogados es muy importante saber cuándo tenemos que llevar a cabo un impulso procesal y sabiendo que no nos va a perjudicar en el procedimiento porque nos van a responder antes lo último que hemos presentado, estimar los tiempos medios de resolución y sobre todo también saber llegar a esa parte, ser capaces de predecir, aunque los jueces son independientes, pero sí que tener una cierta seguridad jurídica donde sabemos que, oye, con mi cliente de la mano, para un caso concreto que es muy objetivo, el resultado esperable que voy a obtener es, en el 95% de las veces, ¿no? Pues bueno, hacer mucho más derecho preventivo, asesorar, llevar mucho más a la parte de conciliación y a este tipo de acuerdos que se han hecho grandísimos esfuerzos en los últimos años, creando trámites obligatorios de conciliación que nadie cumple porque no tenemos ninguna herramienta en la que apoyarnos para darle al cliente razones y no seguir pleiteando. Y estamos en eso, ¿no? En los próximos meses pues seguiremos trabajando en estas líneas y intentaremos llegarnos a ese abogado robot o juez robot que tan famoso y tantas discusiones hay por ahí, pero sí que intentar automatizar por el mayor número de procesos posibles y reducir la tarea administrativa que sufren los despachos y sustituirla por una inteligencia. Total, los asistentes de este congreso podrán decir que han tenido la oportunidad de escuchar a alguien que nos va a ayudar con los problemas que tenemos en la justicia, ¿no? A nivel de los plazos, estáis en ello, ¿no? Bueno, pues el año pasado tuvimos una conferencia del presidente de la Sala Cuarta de la Penal del Tribunal Supremo, don Manuel Marchena, que nos lo trajimos en Cámara de Comercio, y él ya comentaba acerca de, en la Sala Cuarta, Fernando. Segunda. Sí. ¿Segunda? De lo penal, sí. Lo penal, pues, perdón, gracias por la corrección. Y bueno, contaba también de cómo en un país asiático, que no recuerdo y que tampoco es relevante, pues ya había por no utilizar la IA, había un robot que estaba dictando sentencia y que tenía un índice de fiabilidad del 85%. Presidente de la Sala de lo Penal en el Tribunal Supremo. O sea que no estamos hablando de una persona que desconozca y que sea lego la materia. Y Juan Carlos, saltando a OGA, ¿cómo ayudáis vosotros a diferentes industrias, ustedes que tenéis diferentes verticales? Explícanos un poquito, por favor, diferentes casos. Muy bien, encantado. A ver, tenemos el reto de hacerlo divertido, ameno, tal, ¿no? Que decíamos al principio. A los tecnólogos, a los que nos gusta la tecnología, nos cuesta mucho trabajo salirnos del lenguaje tecnológico, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Al final, como bien decía Enrique, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, esto son herramientas. Al final estamos hablando de herramientas tecnológicas más o menos desarrolladas, con más o menos capacidades, con más o menos capacidad de inversión detrás. Pero por supuesto que los algoritmos fundamentales que se llevan utilizando en los últimos años, no tanto la IA generativa última, pero desde los años 50, desde los años 50 ya hay algoritmos que están y que se siguen utilizando hoy en día. La única diferencia ha sido que había una explosión en la generación de datos, porque cualquier móvil que llevamos cada uno produce una cantidad de datos apabullante en el día a día, cualquier vehículo, cualquier ordenador, cualquier
aparato doméstico genera una cantidad de datos apabullante y eso es muy explotable, eso es la materia prima de todo este tipo de algoritmos. Pero esto lleva existiendo muchísimo tiempo, ¿no? La eclosión de la generación de datos junto con el abaratamiento de costes a nivel de computación es lo que ha hecho que esto coja atracción, ¿no? Pero bueno, por desmitificar un poquito todo esto, ¿no? Muchas veces es importante pinchar la burbuja, ¿no? Que esto no es magia, ni es una bola de cristal, ni es algo nuevo que ha surgido hace poco. Simplemente empieza a ser cada vez más útil, ¿no? Y yo sí pienso que este tipo de técnicas constituyen en conjunto en sí, ¿no? Todo lo que se llamamos inteligencia artificial, machine learning, deep learning, es un poco como la nueva electricidad. Coincido en el momento histórico que estamos viviendo, coincido en que no nos estamos dando mucha cuenta a nivel social del antes y el después. Lo vamos a ver en retrospectiva más por los efectos que ha tenido en el mercado laboral, en el mercado, en la sociedad, en la economía. Y cuando rasquemos un poquito, buscamos la causa raíz, nos vamos a dar cuenta de que una parte muy importante de ese cambio ha sido este tipo de técnicas, ¿no? Por eso es importante que todos, desde los más pequeños hasta los profesionales que ya estamos en una edad más madura a nivel profesional, nos subamos a este carro. Va a haber cambios a nivel laboral, va a haber cambios a nivel social y los va a provocar en cierta medida la capacidad o la madurez o inmadurez que tengamos en cómo aplicamos o cómo nos aprovechamos de estas tecnologías, ¿no? A nivel de estrategia de país, a nivel de estrategia empresarial y sociedad tenemos que ponernos las pilas, ¿no? En esto, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Bueno, yo también por contextualizar un poquito, al final, y por simplificar mucho, la inteligencia artificial son dos cosas, ¿eh? O sea, esto hace dos cosas, o predice o clasifica. Lo simplificamos muchísimo. La mayor simplificación que podemos hacer es que es algo que nos permite predecir el valor de una variable o hacer una clasificación. Después, por supuesto, se complica mucho y en cada una de las derivadas pues se va haciendo más complejo. Pero cuando llegamos a unas empresas, nosotros trabajamos en el sector logístico, en el sector industrial, en el sector de defensa. En defensa no os puedo contar mucho, evidentemente, pues son proyectos clasificados, pero básicamente construimos información. Construimos información a partir de datos, ¿no? Información relevante para la defensa. En el sector logístico, bueno, trabajamos con empresas muy grandes, ¿no? Coca-Cola, Vida Pharma o, en fin, grandes empresas multinacionales que utilizan estas técnicas para ser más eficientes. Pero me voy a ir a dos ejemplos que creo que os pueden resultar interesantes porque creo que se explican razonablemente bien pese a la complejidad de la tecnología que hay detrás, ¿no? Uno de los verticales con los que trabajamos en el sector industrial y lo que hacemos en el sector industrial es ayudarles a optimizar los procesos de producción, los procesos de fabricación de diferentes tipos de materias, ¿no? Desde el sector cervecero, el sector metalúrgico, el sector diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que siempre acabamos teniendo en un proceso complejo es una serie de fases donde se va transformando la materia prima, se le van aplicando ciertas transformaciones, ciertos procesos. Al final, nosotros lo que buscamos en último término es ayudar al cliente a que lo que quiera maximizar o lo que quiera minimizar en ese proceso, pues lo pueda hacer. Darle herramientas, darle claves para que pueda influir en el proceso y que maximice o minimice lo que le interese en cada momento, ¿no? Es algo, se puede explicar tan sencillo como eso. Aterrizándolo en dos ejemplos concretos, pues me puedo ir a un ejemplo que es en el sector siderúrgico. Seguramente todos conoceréis una multinacional muy importante, Acerinox, está bueno, aquí tiene plantas por todo el mundo, pero aquí en España y en Palmones, en Algeciras, tiene una planta muy grande. Pues allí el sector siderúrgico utiliza lo que se llaman hornos de arco eléctrico para producir, para fusionar chatarra y producir acero, ¿no? Y en función de ciertos mecanismos, ciertos aditivos, pues el acero puede ser especial o inoxidable o común, ¿no? Y el acero está hoy en día en todos lados, es una materia, es un bien muy, muy utilizado, ¿no? Y es una industria muy potente, con muchísimo movimiento y con sus altos y sus bajos, como lleva la economía. Bueno, pues estos señores nos plantean el reto de que, claro, los hornos de arco eléctrico consumen energía eléctrica. La energía eléctrica hoy en día, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Ya sabemos la coyuntura en la que estamos. Y son empresas que pueden gastarse cientos de millones de euros al año en energía eléctrica. Pues los hornos están trabajando con unas potencias y con unos consumos que es apabullante, ¿no? Las cifras que manejan, ¿no? Bueno, pues cuando aplicamos este tipo de técnicas en un proceso tan complejo como puede ser el de fusión de un horno, una de las cosas que primero le podemos decir al cliente cuando modelamos el proceso con todas sus variables es cuáles son las variables de su proceso
que están afectando al valor de la variable que le interesa al cliente. En este caso, podemos decir que la energía consumida es la variable que le interesa al cliente, es la que más le duele dentro de su proceso. Pues le podemos decir aguas arriba qué variables son las que impactan en que ese valor, esa energía consumida, sea mayor o menor. Y si ahondamos un poquito más, le podemos construir una matriz de correlaciones donde podemos poner todas las variables que afectan y podemos ver cómo esa matriz de correlación de variables, cómo unas van relacionándose con las otras, ¿no? Eso es lo que llamamos, le damos al cliente una visión 360 del proceso, y lo que suele ocurrir, y nos pasa siempre, es algo que nos pasa siempre, que el experto en el proceso, cuando le ponemos las variables de impacto, le ponemos la matriz de correlación, siempre hay, del top 10, hay 4 o 5 que identifica claramente. Ella las conoce, porque es un experto en el proceso. Pero siempre hay también 3 o 4 o 5 que se extraña mucho al verlas, porque son variables con las que él nunca había contado. Es un experto funcional, es una persona que lleva 20, 30, 40 años trabajando en ese proceso. Y sin embargo le estamos encontrando 1 o 2 o 3 agujas en el pajar. Y si además eso, como decía al principio, le sumamos más técnicas como la investigación operativa y le ayudamos a decir cómo puede intervenir en esas variables aguas arriba para maximizar o minimizar esa variable que le importa, pues le estamos dando unas claves tremendas para mejorar su negocio. En Acerinox estamos ahorrando el 2,5% de energía eléctrica del horno. Es un impacto tremendo en cuanto a eficiencia, ¿no?, en un proceso industrial tan complejo, ¿no? Me voy a ir a otro ejemplo que quizás más divertido, que es el de la cerveza. No sé si os gusta la cerveza y no sé si bebéis Cruzcampo, pero en Sevilla sabéis que bueno, está últimamente viéndose acosada por algunas otras marcas, pero la cerveza Cruzcampo es la que más se fabrica en la planta de aquí de la Rinconada, que es la mayor planta que tiene Heineken en Europa y la más tecnificada. No tiene muchos años, tendrá 15 años aproximadamente, y está absolutamente tecnificada, y el nivel de tecnología y de sensorización que tiene es brutal. Pues los maestros cerveceros, que es el rol de la persona que fabrica y que controla la receta de producción de la cerveza, nos trasladaban un problema, y es que cuando fabrican cerveza en un entorno tan conocido, en el que son tan expertos, y en un entorno tan tecnificado y tan sensorizado, pues la fabricación de cerveza es un proceso que dura 6, 7, 8 semanas en función de la receta, de lo que vayan a fabricar, si es un tipo de cerveza u otra, pero tiene 17, 18 subprocesos, y uno de ellos es la siembra, lo que ellos llaman la siembra, que es cuando echan la levadura, y hay otro proceso aguas abajo que es la cosecha, que es cuando la retiran. Cuando retiran la levadura la tienen que filtrar, porque la levadura la siguen utilizando en diferentes ciclos, y esa levadura, cuando la filtran, la cerveza que arrastra la tienen que tirar. Esa cerveza no la puedes reutilizar, no la puedes volver a meter en el tanque. Eso se llama la merma de la producción. Pues estaban bastante confundidos con el hecho de que la merma de la cerveza, en un proceso tan complejo como él y que conocían ellos tanto, en un tanque de cerveza la merma es de un 2,5, en el siguiente es de un 6, en el siguiente es de un 4, en el siguiente es de un 7, en el siguiente es de un 3. Y es muchísimo dinero, y no lo pueden controlar, no sabían cómo controlarlo. Iba a decir decenas, no, centenas, miles de variables en 18 subprocesos. Bueno, pues de nuevo, como aplicando este tipo de técnicas, le podemos decir cuáles son las variables que afectan a la variable de la merma, aguas arriba. Y no solamente le podemos decir cuáles son las que más afectan, de las cuales, de nuevo, una vez más, el maestro cervecero identifica 3 o 4 y las tiene súper claras, pero había 3 o 4 que se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Esto tiene que estar mal, esta variable no puede afectar. Yo siempre lo decimos, ¿no? No somos expertos en el proceso, tú eres el experto en el proceso, pero los datos no mienten. Si la variable está bien y los datos están bien, que ese es otro melón que podríamos abrir también, los datos nos hablan, ¿no? Y siempre le decimos el mismo mensaje a la compañía. Bueno, al final esto acaba en que le ayudamos a Heineken, en este caso, a mejorar su receta, minimizando la merma de manera sostenida y reduciendo de una manera sustancial su merma a un valor además sostenido en el tiempo, ¿no? Aprendemos a mejorar el proceso y ahorramos mucho dinero en el camino, porque que no se nos olvide, todos tendremos algún proyecto pro bono, pero esto va de ganar dinero, estamos hablando de negocio, por lo tanto al final estamos hablando de generar impacto, pero también crear riqueza, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que siempre decimos al cliente, ¿no? Y aquí un poco ya voy cerrando, Luis. La empresa, el negocio, nos está hablando constantemente. Está todo el tiempo hablándonos. Cualquier organización grande, cualquier proceso complejo, cualquier empresa nos está hablando constantemente. No para de hablar. Lo que ocurre es que habla en un idioma que nosotros no estamos entrenados para entender, que es el idioma de los datos. Y ese tipo de tecnología nos sirve como traductor. Nos sirve para poner ese irrefrenable, esa verborrea de la empresa
nos sirve para apalancarla en información útil, en lenguaje humano, para poder tomar decisiones. Básicamente es a lo que nos dedicamos. Y en ese sentido, este tipo de técnicas son transformadoras, ¿no? Y le decimos muchas veces también al cliente no caer, porque es una herramienta, no deja de ser una herramienta. No caer en lo que le decimos muchas veces a algunos clientes, nos llega un cliente, oye, quiero que hagamos un proyecto de Big Data. Ya empezamos mal. Quiero que hagamos un proyecto de IA. O sea, pues ya vamos peor. Porque no se trata de hacer un proyecto de inteligencia artificial, ni hacer un proyecto de Big Data, ni de hacer un proyecto de analítica. Se trata de entender qué dolor es el que tienes, qué ambición es la que tienes, ver muy bien tu negocio, hablemos de negocio y después ya veremos qué técnica aplicamos. No caigamos en lo que algunas veces hablamos de la tecnología, ¿no? La tecnología, el ir a por la tecnología como un fin. No, la tecnología es un medio, es una herramienta más y hay cajas de herramientas más complejas, más fáciles de transportar, pero muy útiles y algunas muy complejas que algunas veces pues tenemos que abrirlas también. Pero bueno, esos son un poco los mensajes y los ejemplos que os podría dar, que espero que bueno ilustren un poquito el nivel de aplicación práctica que trabajamos en OVA, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Y, hombre, lo del ejemplo de la cerveza no solamente es motivador, que nadie piense que estoy propiciando el alcoholismo, porque también podemos hablar de cerveza sin alcohol, ¿eh? Pero sobre todo motivador por las horas que estamos, ¿no? Y porque, como se suele decir, como chiste aquí en Sevilla, ¿sabéis cómo se pronuncia Heineken en perfecto sevillano? Cruzcampo, ¿vale? La forma de entendernos. Vale. Venga, algún valiente que se aventure a levantar la manita y decir, y ahora yo que tengo esta duda, ¿no? ¡Ole! Gracias. Muchísimas gracias. La regla del juego es que te contestan los cuatro, yo no hablo, ¿vale? Bueno, las dos cosas son un poquito negras, oscuras, en el sentido de que la primera pregunta, los que realmente tiene, yo creo, más relación los cuatro, el tema de las predicciones y tal, ¿qué pasa con los cisnes negros? O sea, eso es algo que se escapa totalmente, porque ya en los últimos años hemos tenido varios cisnes negros, ¿no? Hemos tenido la guerra a Ucrania, el COVID, no sé cuánto. Bueno, eso por ahí, por un lado. Y después por otra, que irremediablemente tiene que ser el que se dedica a defensa. No digo que hable de los proyectos que no debo hablar, pero por ejemplo, se habla que en la guerra a Ucrania también se está usando la inteligencia artificial. ¿En concreto en qué? Y después también, si con el tema de los simuladores, la realidad virtual también se usa, por ejemplo, en el tema de instrucción de carros de combate y todo esto, ¿no? El tema de aviones, incluso hubo uno que habló del super soldado, un único soldado que con tanta información hace tanto trabajo como un pelotón entero, cosas de esas, ¿no? Bueno, un poco... Y lo siento, estamos en la antigua pirotecnia, o sea que tampoco fue muy descaminado. Eso me refería. Yo creo que por la gente que no sepa lo que es un cisne negro es un evento impredecible que nadie se veía venir, ¿no? Google fue un cisne negro, la llegada de Internet de alguna forma también se hablaba como un cisne negro. Yo creo que es, por contestar muy rápido eso, creo como elemento impredecible, pues creo que en este caso la IA pues no tiene impacto, puesto que la IA lo único que hace es aglutinar el pensamiento humano y si no somos capaces de predecirlo nosotros, a lo mejor por patrones y tal, pero creo que ahí no, un cisne negro no va a ser detectado por una herramienta que clasifique. Sí, esto es cierto. Te voy a dejar de defensa. ¿Te parece? Tú de eso sabes. Entonces, el cisne negro es verdad que es impredecible por su propia definición. Entra un extraterrestre por esa puerta, es un cisne negro. El COVID es un cisne negro. Nadie sabía que nos íbamos a encerrar en marzo del 20. ¿Por qué tengo tan claro lo del marzo del 20? En marzo del 20 teníamos un modelo predictivo desde 60 días hasta 180 días de adelanto de predicción de impagos. ¿Qué pasó? Pues que había un porcentaje de impago en torno, me lo invento, son datos confidenciales, vamos a poner del 82%, ¿no? Entonces, con ese 80%, pues del futuro impago de gente sana, que actualmente estaba pagando su cuota, sus créditos, todo bien, ¿no? Con datos de 60 días, 90 hasta 180. ¿Qué pasó en marzo? En marzo, los datos de marzo y de abril del 20 estaban predichos, esos impagos, con datos desde enero. El más moderno era enero, febrero, marzo, para 60 días. Se cayó. Nadie sabía
Se caía porque, claro, no habían encerrado, la gente lo último que paga son los créditos del banco, primero no se sabe lo que va a pasar, etcétera. Un cisne negro falla del 80 y tanto a la mitad. Es decir, tiro una moneda al aire, pago en pago, podría salir. No estoy diciendo la verdad porque o sea, quiero decir, no me estoy metiendo en temas estadísticos, no es tal como tirar la moneda, pero sí, se cayó a la mitad. ¿Cuándo se recupera? Y nadie sabíamos que se iba a recuperar. En junio. ¿Por qué? Porque estamos metiendo marzo, abril, mayo. En mayo, junio empezó a recuperarse, sobre todo en junio, porque abril fue el primer mes de pandemia. Cuando ya el dato más moderno entró. Entonces los modelos predictivos fueron capaces de detectar, no subió al 82, se quedó en el 78, 79, pero bueno, se recuperaron bastante, porque patrones de comportamiento de clientes que antes pagaban, ahora, en el nuevo contexto, dejaban de pagar. O sea, hay bastante información muchas veces. O sea, el cisne negro no se predijo. Evidentemente, en enero nadie sabía que nos iban a encerrar. Estaban los chinos por ahí con sus historias, nosotros pensábamos que eso no iba a llegar nunca. Pero una vez, el modelo predictivo, la inteligencia artificial, es capaz de ir cogiendo el dato y autoajustarse y recuperarse en cierta medida. Nadie lo sabía, nosotros lo empezamos a intuir en el mes, precisamente, de abril, cuando analizamos los datos, porque vimos que el comportamiento, una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que te permite visualizar datos complejos. Esas centenares de variables, hay forma de tú representarlas como en 3 dimensiones. A partir de la cuarta ya no empezamos a perder. Entonces se vieron que los comportamientos eran iguales de la gente que impagaba. Lo que pasa es que la montaña era mucho más alta. Había mucha más gente que impagaba. Y eso se empezó a recuperar después. Entonces, el efecto práctico no va a predecir el cisne negro, pero se va a recuperar mucho antes. Va a ser capaz de incorporar la información, etcétera. Cuando los modelos estadísticos típicos de admisión del riesgo, de la banca y demás, estaban todos caídos. En marzo, en abril, en mayo, en junio, y tuvieron que reparametrizarlos de nuevo, porque son modelos estadísticos, regresiones logísticas, por ejemplo, y eso no queda más remedio que ponerse a mano otra vez en la nueva realidad, que aquello era inmodelable. Juan Carlos. Pues nada, totalmente de acuerdo con la puntualización sobre los cines negros. La inteligencia artificial son datos históricos, aprendemos de ellos y si hay algo nuevo en la historia, pues evidentemente es como dicen los compañeros, ¿no? Respondiendo a la pregunta de defensa, las empresas que trabajamos en defensa y que tenemos la habilitación para trabajar en proyectos clasificados, tenemos que tener también pues ciertas precauciones no podemos contar exactamente lo que estamos haciendo, pero sí puedo opinar perfectamente y dar mi opinión personal sobre lo que me preguntan, ¿no? En la guerra de Ucrania, sobre la guerra de Ucrania, no, fijaros lo que es DARPA, no sé si conocéis DARPA. DARPA, el que quiera saber dónde va a estar la tecnología dentro de 5 o 10 años, lo que tiene que hacer es irse a DARPA. DARPA es la agencia de defensa americana de investigación, de proyectos tecnológicos de investigación. Ahí nació Internet, por cierto. Ahí nació Internet, una especie de eclosión imparable que nace de un proyecto de investigación de DARPA, ¿no? Y lo bueno que tiene DARPA, y yo cuando viví en Estados Unidos lo viví, es que son muy abiertos a incorporar conocimiento de cualquier aliado que quiera enriquecer ese movimiento, ¿no? Y ahí hay un montón de proyectos súper chulos que tarde o temprano, claro, lo que tiene la defensa, nos gusta más o menos, es que tiene ingentes cantidades de dinero para invertir. Y eso acaba llegando al terreno civil, muchas veces como una aplicación derivada. También existe al revés, también existen tecnologías civiles. Nosotros de alguna manera también estamos en ese campo en el que ciertas aplicaciones civiles acaban siendo, digamos, validadas en el terreno militar, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ucrania, como en cualquier otra guerra, tristemente en todo el mundo, es que se convierte de una manera muy rápida en un laboratorio de pruebas de tecnología. Y se está experimentando con tecnología, algunas veces más inmaduras, otras veces mucho más maduras, pero temas de drones, robótica, inteligencia artificial, por supuesto. Y la inteligencia artificial que se está aplicando allí, hay de todo. O sea, programas avanzados que están utilizando tanto un bando como otro, ¿no? de aplicaciones de inteligencia artificial son brutales. Pero uno que tiene, digamos, una derivada civil y que todos podéis entender fácilmente, y que está teniendo un impacto tremendo, es la aplicación de lo que se llaman las comunicaciones abiertas, ¿no? Las OSINT que llaman, ¿no? Open Source Intelligence, la inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? La inteligencia de fuentes abiertas no es más que
todo lo que se publica hoy en día, lamentablemente, aunque estamos en una guerra, la gente se hace fotos y las publica en Instagram, y publica vídeos en YouTube, y publica, no sé, yo estoy un poco verde en todo esto, pues lo tengo un poco de tirria, pero Instagram, Twitter o X ahora, ¿no? Y al final hay un montón de información que se publica de una manera muy inocente o muy banal, donde dentro de esa información, tanto en el texto como en las imágenes, hay muchísima información. Pues las comunicaciones de fuentes abiertas utilizan todo eso que decimos fuentes abiertas porque no hay que hacer ningún esfuerzo en acceder a ellas. Son redes sociales muchas veces, ¿no? Pues toda esa información se analiza con diferentes tecnologías y son capaces de entender si la foto que se ha hecho un soldado ucraniano en un sitio con un tanque ruso que acaban de capturar es verídica o no, en función del sitio, la geolocalización, el fondo, el tipo de tanque. Hay auténticas virguerías tecnológicas hoy en día trabajando imparablemente para, a partir de todas esas fuentes abiertas, construir información útil de defensa. Y se utiliza sin ningún tipo de duda para la toma de decisiones militares, porque hay muchísima guerra de desinformación en la guerra y hay muchísimas técnicas en ese sentido que van filtrando lo que sí es cierto, lo que no es cierto y lo que puede ser un farol o lo que puede ser una información verídica, y eso acaba modificando muchas decisiones, ¿no? Y sin entrar aquí en lo que hay de IA, en drones, en tecnologías de drones cautivos, de defensa basada en... Bueno, hay auténticas soluciones muy disruptivas. Y insisto, una muestra muy interesante puede ser que le echéis vistazo a lo que se está haciendo en DARPA. En DARPA hay cosas súper interesantes que se están haciendo, y si de ahí nació Internet y de ahí nacen muchas cosas que después vemos en el día a día, pues creo que es una grandísima referencia, ¿no? Hay una... Sí. Hay dos tecnologías fundamentalmente que se están utilizando en Ucrania. HIMARS, que es un equipo de misiles americano que integra localización de GPS con imágenes en satélite, con un sistema de lanzamiento móvil que permite integrar, al final hablamos de IA, que es un montón de datos que se analizan de golpe. Estos misiles permiten lanzar desde bosques, desde sitios que no son fácilmente localizables, lanzar ataques increíblemente precisos. O sea, es que te meto un misil en la tienda de campaña donde sé que hay dos generales que acaban de llegar porque los he visto llegar por el satélite. Eso es un ejemplo de cómo Rusia en este caso se ha quedado totalmente atrás. El segundo ejemplo es el de los drones, que pues, te permiten localizar imágenes, ataco a soldados, y que es un poco por donde puede venir el peligro de la tecnificación de la guerra, ¿no? De que realmente me encuentre con que aquí entren pues 5 perros de estos que vemos de Boston Robotics armados con fusiles, y esta gente pues no tienen miedo, no tienen reparos, ejecutan órdenes y a correr. Pero en Ucrania se están utilizando en estatus el HIMARS fundamentalmente y los drones. Hay un aspecto que está empezando a utilizar Rusia, que están utilizando inteligencia artificial, que creo que es el más peligroso, y es el uso de propaganda. Hasta ahora, la habilidad de un gobierno o de una organización para generar propaganda estaba limitada a la capacidad que teníamos pues, un equipo de personas de escribir X artículos sensacionalistas, tendenciosos o que pusieran de manifiesto pues, intentar deshumanizar al enemigo, etcétera. Esto es algo que Rusia está empezando a hacer activamente dentro de su territorio. Nos llega información limitada porque se ha convertido en un estado opaco, casi como Corea del Norte. Pero es algo que estamos viendo hoy en día en el conflicto que se ha desarrollado entre Israel y Hamas, Palestina, como lo queramos llamar. Esa desinformación o información o hiperinformación, como queramos llamarla, creo que va a ser lo más relevante en los conflictos militares en los próximos 5 años. La cantidad de información, a veces exacta, a veces inexacta, a veces deepfakes, a veces imágenes que nos parecen reales, a veces una persona que parece que está diciendo algo cuando no lo ha dicho, y es algo que realmente sí puede cambiar, sí puede ser un cisne negro que nos encontremos, ¿no? Que de repente nos encontremos que Biden o Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez no sé si importa mucho ya lo que diga, pero que diga algo, pues, que diga cualquier barbaridad y resulta que no lo ha dicho, que alguien le ha puesto un vídeo y le ha montado una historia esa. Por ahí creo que pueden venir los tiros. ¿Quieres añadir algo, Carlos? Bueno, a nivel legal, sí que es cierto, Nasintale me tiraría el libro a la cabeza si digo que hay cine negro en el mundo legal, pues tenemos un mundo muy hiperregulado, pero sí que es cierto que
la interpretación a lo mejor de artículos del Código Civil, ¿no? que nos permite adaptar las normas y la interpretación de las mismas a la situación y el contexto, ¿no? Sí que hay mucho miedo, como ha comentado justamente ahora mismo Enrique, a esa regulación en cuanto nos encontremos con inteligencias artificiales que se hablan antes de singularidad, que sean superiores a la biológica, cómo desde la parte legal se va también regulando toda esa perspectiva, ¿no? Cómo seremos capaces de protegernos ante eso, o tenemos también el problema que se da en China, ¿no? El carnet ciudadano en función de cómo te porten, ¿no? Eso si lo unes a deepfake y a noticias falsas sobre tu persona, o empiezan a contaminar bases de datos tuyas con información falsa, pues te puede limitar acceso a depende de qué zonas de la ciudad, del país o lo que sea, ¿no? Y por ahí sí que tiene un impacto brutal el mundo del derecho y es lo que hay que estar, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más de los asistentes presenciales? Gracias. Allí al fondo a la izquierda, una señorita / señora. Buenas noches. Agradecer las extraordinarias ponencias, son muy enriquecedoras. Mi nombre es Vivian Ramos, hago el doctorado aquí en la Universidad de Sevilla de Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Y lo que le quería consultar son dos temas. Primero, dentro de su experiencia del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito empresarial, a su criterio, ¿cuáles consideran que son los derechos humanos más vulnerables y si tienen algún caso propio o conocido al respecto? Y lo segundo, también desde el punto de vista personal de cada uno, ¿cuál sería para ustedes el punto de equilibrio desde el progreso tecnológico y la protección efectiva de derechos humanos? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, Carlos, la parte jurídica, salvemos. A ver, se afectan al final muchos derechos, ¿no? Pero a mí el que más me preocupa es la parte de libertad de tu información, ¿no? De privacidad, que bueno, eso Luis sabe bastante sobre gobernanza del dato. Creo que es la gran batalla en las próximas décadas. Tenemos todos cedidos nuestros datos con diferentes empresas y a nivel estatal, y también, bueno, Fernando también sabe del tema, cómo chocaría a nivel también de control estatal, por ejemplo, qué tipo de datos podemos ceder, cuáles no, por qué, durante qué tiempo, para qué tipo de uso, si puedo cancelar el uso y la utilización de mis datos, hasta dónde puedo tener intromisión en mi privacidad y control de mi persona con esos datos a nivel estatal o de otro tipo. Y a mí personalmente es el que más me preocupa, ¿no? Esa privacidad llevada ya al extremo de perder libertad, porque es el caso este que estamos comentando de China, ¿no? Tienen los tres bloques, el americano con superliberal, el chino de control estatal y el europeo, que es el que está con la batalla de control férrea de los derechos fundamentales y de cierre de puertas a nivel normativo a cualquier tipo de tecnología que pueda invadir algún derecho fundamental. Yo creo que hay varios, tenemos el ejemplo en China y empezamos a tenerlo en Europa también. Hay un libro muy bueno de una señora que se llama Cathy O'Neill, que se llama Armas de destrucción matemáticas, y que habla del uso de algoritmos en nuestra vida diaria y cómo esta implementación de algoritmos está creando un estrado de la sociedad que se está encontrando totalmente marginalizado. Acceso a productos bancarios. Ya somos un número. Cuando tú vas al banco a pedir algo, le pegan a la maquinita y depende del perfil que tengas, te doy acceso o no te doy acceso a productos bancarios. Acceso a sanidad, a nuestra sanidad pública. Realmente no estamos muy informados de cuáles son los algoritmos que nos permiten acceder a ciertos tratamientos, a ciertas medicinas o a una cita. Y estos son derechos que, efectivamente, si no somos capaces de regularlos, vamos a crear una sociedad con distintos niveles de personas. Esto está pasando a día de hoy en China, el famoso carnet social. Oye, te veo tirando un papel en el suelo o criticando al gobierno o lo que sea, te voy quitando puntos. Cuanto menos puntos tenga, menos ciudadano eres. Aquí creo que Europa es una de las pocas cosas en las que lidera quizás la capacidad de poder regular cómo se utilizan estos algoritmos, pero sigue por detrás del avance de la tecnología. Pero yo pondría fundamentalmente esos dos: el acceso a los recursos que pueda tener el resto de la población y cómo no se pueden limitar en base a decisiones tomadas por máquinas. Juan Carlos, Fernando.
Yo, la respuesta va muy en línea con lo que dicen los compañeros. Sí diría que hay que diferenciar entre proyectos que utilicen estas tecnologías, o cuando desarrollamos tecnología, se me escucha, ¿verdad? Sí. Y ese desarrollo o esa tecnología la vamos a aplicar para un proyecto, para un proceso que tiene impacto social o que tiene impacto en personas. Es muy diferente que cuando estamos aplicando una tecnología que no tiene un impacto en personas, como por lo que contaba antes, ¿no?, de la optimización de un proceso industrial, ¿vale? Al final siempre acaba habiendo impacto en personas, pero donde realmente tenemos que tener muchísimo cuidado y donde todavía no tenemos una legislación, porque como siempre acaba ocurriendo, la tecnología va 5, 6, 7, 8 años por delante de la legislación y de la normativa, pues sí, empresas que nos dedicamos a esto nos podemos autoimponer ciertas medidas. Ya empieza a haber legislación al respecto, pero ha tardado mucho tiempo en empezar a aparecer, donde si ese proyecto tiene un impacto en personas, tenemos que tener muy en cuenta ciertos aspectos que tienen que permitir la auditabilidad de esos algoritmos, la trazabilidad, evitar el sesgo en los datos con los que los hemos entrenado, y toda esa información debe estar a disposición siempre de la ciudadanía, ¿no? Es un gran reto, más que problema, yo diría reto. O sea, al final, cada vez que aparece una nueva disrupción, y esto es una disrupción, aparecen nuevos retos y tenemos que saber solventarlo. Lo que no estoy para nada de acuerdo es con la corriente de ponerle puertas al campo un poco, ¿no?, de parar el desarrollo de este tipo de tecnología por los retos que supone. Lo que tenemos que estar es a la altura de esos retos, ¿no?, y unirnos, ¿no? Yo creo que coincido en que el papel que está tomando, o que debería estar tomando Europa, lo toma con cierta tibieza en algunos aspectos ante ciertos monopolios, pero bueno, sí es verdad que es diferencialmente humanista en consideración o en contraposición a los modelos que pueden venir de China o más ultraliberales como pueden venir de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, creo que es un reto que tenemos todos por delante. Tenemos que ser capaces de saber si estamos trabajando en una línea o en otra, y ya dentro de unos años los contratos públicos, las licitaciones públicas y mucha regulación nos va a obligar a demostrar con normas, con certificaciones, que somos capaces de aplicar ese tipo de medidas, ¿no? Hoy en día todavía es un mercado muy virgen y de alguna manera o te autoimpones esa medida. Nosotros hemos hecho desarrollos para el sector salud, previsión de reingreso de pacientes cuando le damos de alta en un hospital, y el nivel de acceso que tienes a cierta información es brutal. Y esa información, evidentemente, es muy confidencial, está en, digamos, el nivel más elevado de confidencialidad. El equipo de expertos que trabaja con esos datos tiene que estar completamente seguro de que los modelos que se van a entrenar no tienen sesgo, porque decisiones que se van a tomar en base a esos algoritmos van a tener influencia en personas, en cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso tenemos que estar seguros de que no viene condicionado ni pervertido, ¿no?, de ninguna manera, ¿no? Es un reto, como digo, es un grandísimo reto en lo que yo creo que estamos todos trabajando, la industria y las instituciones, pero tenemos que ponernos las pilas. Y un segundo solo, hay un tema que nos olvidamos frecuentemente. La inteligencia artificial no le importa las personas. Quiero decir, si yo soy un director comercial, siguiendo con el ejemplo que he venido aquí de uno de los verticales nuestros, a mí sí me importa saber con nombres y apellidos pues quién es el dueño de esta tienda, a quién estoy dirigiendo mi producto, etcétera, para recordarle que es su cumpleaños, etcétera. La inteligencia artificial trabaja con números. Si queremos, podemos proteger la confidencialidad de la persona a las cuales pertenecen los datos. Y eso es una cosa que se está olvidando, porque es mucho más fácil perder la privacidad con las capacidades tecnológicas que tenemos ahora, pero al final la inteligencia artificial son matrices numéricas, álgebra numérica, son matrices de números donde el dato final de a quién pertenece esa información puede estar encapsulado, encriptado, protegido, con el que yo le he dado, Fernando Pavón ha dado permiso para que use ese dato. Y encima quiero que lo use. Porque ya está bien de que me lleguen informaciones o spam, cualquier otra cosa que no me interesa. Yo se lo estoy dando a mi banco para que no me cree problemas, y cuando tenga un crédito que me interesa o un producto financiero que me interesa, en el momento que me interesa, pues me digan, oye, mira lo que tengo. Y no me molestan. Me molestan cuando realmente me vais a perdonar, a perdonar y a permitir que voy a romper la regla que me he autoimpuesto de no opinar, pero sí voy a opinar en respuesta a tu pregunta, porque creo que en este sentido hay esperanza, ¿vale? En el mundo existen tres grandes modelos, que es el que estáis viendo
sobre lo que es el concepto de la soberanía del dato, la autonomía del dato, los derechos fundamentales del dato. O sea, no me voy a ir a todo el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y tal, porque entonces ya podemos derrotar, ¿no? Ahí estáis viendo que al final hay 3 modelos, ¿no? El modelo asiático, que es el Estado, ¿vale? El modelo angloamericano, que es el dato de la empresa, y ahí estáis viendo todos los abusos que se han hecho por Google, Facebook, Amazon, y que estamos en estos lodos, ¿vale? Y la iniciativa europea. La iniciativa europea ha puesto el foco en la persona. Ojo, cuando hablo de persona, y estoy en la Facultad de Derecho, hay una clasificación taxonómica muy fácil, que es que las personas se dividen en 2 tipos: personas físicas y personas jurídicas. ¿De acuerdo? En esta clasificación muy simple, insisto, Europa dice el dato, la soberanía del dato pertenece a la persona, y las personas tenemos principios éticos, ¿vale? El conjunto de normas que, ¿vale? Entonces, para eso Europa lo está haciendo, o lo está intentando hacer bastante bien, que es aplicar un triple filtro. Habéis escuchado en esta mesa hablar de tecnología, hablar de derecho. Habéis escuchado también en esta mesa hablar, como, y soy filósofo, como el auriga que Platón escribía en uno de sus libros, hablando de los 2 caballos alados, el caballo negro, el caballo blanco, cómo avanzaba y tal. Y sé que esto es un tema que a Enrique le apasiona y que tenemos ahora una cerveza pendiente que nos vamos a hinchar a hablar de estas cuestiones. Pero Europa está poniendo el foco precisamente de decir, como la tecnología va, y no le podemos poner puertas al campo, como la tecnología va enormemente por delante, el mundo del derecho, ¿de cuándo es el Código Civil? Pues pensarlo, ¿no? Y todavía no sirve, pero siempre verá que va muy por detrás. ¿Qué herramienta te queda que sea flexible, adaptable y tal? La ética. Y en respuesta más concreta, si te interesa lo que está haciendo Europa, y volvemos a enganchar también con el contenido que propone Fernando y con la iniciativa que muchas instituciones estamos intentando apoyar y albergar, de sociedad, universidad y empresa, la iniciativa de montar aquí el Congreso para que el año que viene haya una oferta académica potente como la que se está diseñando, absolutamente avasalladora, que proporcione talento y gestione talento para estas nuevas profesiones que no existen. Pensar que la profesión de community manager hace 10 años no existía, o 15, me da igual, ¿vale? A la hora de crear este tipo de talento y de gestionar este tipo de talento con los ecosistemas, en Sevilla tenemos una oportunidad, no en Sevilla, en Andalucía tenemos una oportunidad que es inmejorable. Además de instituciones de más de 500 y 600 años, como la que estamos en esta casa, aquí a unos 25 minutos andando tenemos la cocina donde se preparan todas las políticas en materia, propuestas políticas en materia de economía digital, mercados innovadores, economía del dato, mercado del dato, ¿vale? Que es el JRC, es una delegación de la Unión Europea que albergamos en Sevilla. Ahora mismo, en el JRC, recientemente se ha aprobado y se ha puesto en marcha el Centro de Transparencia Algorítmica, ¿vale? Este Centro de Transparencia Algorítmica lo que intenta sobre todo es bajar el balón al suelo en materia de los algoritmos y para ver que los algoritmos sean éticos. Y hay 7 principios que están intentando regular o visualizar o promover para que precisamente no se produzcan ni sesgos, ni perfilados, abusos, sobreintoxicación en la información, etc., etc., ¿vale? Derechos humanos, pues aquí tienes un amplio abanico, desde lo que son las exclusiones geográficas que se están produciendo por la llegada a los recursos, ¿vale?, hasta efectivamente en el otro extremo las grandes vulnerabilidades que estamos sufriendo como sociedad debido a los abusos o malos usos o malas prácticas, no solamente empresariales, malas prácticas de las instituciones, de la política, etc. Con lo cual, ¿cuál sería el primer derecho fundamental que yo, en respuesta concreta, te diría que hay que salvar? La ética.
conjunto de normas morales que afectan a personas físicas y jurídicas. Algo tan sencillo. Perdonad, pero en este caso me puede la pasión. Y con todo mi respeto, si queréis, aquí hay un concepto muy básico. Perdonad el neologismo en un palabra, igual que esta tarde he aprendido lo de prompear de Enrique, que es un concepto que he puesto encima de la mesa. Esto se llama antropodatismo, ¿vale? Pensar en el hombre de Vitruvio, el que pinta Leonardo, con un círculo y un cuadrado y que está ahí metido, ¿vale? Pues la cuadratura del círculo hace ya unos cuantos siglos que un señor lo pintó. El antropodatismo lo que intenta es poner ese foco, la soberanía del dato en la persona física y jurídica, ¿vale? Perdonad, es pasión, ya eso no lo puedo evitar. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Yo soy... Y buenas alto, tardes. porque te tienes que escuchar mogollón de gente que está por internet. Soy Irene Rojo y vengo de Leyplay, una de las patrocinadoras, una editorial jurídica. Lo que os quería preguntar es que habéis hablado de los casos de uso de la tecnología, el impacto que tienen vuestras empresas, y me gustaría que hablaseis un poco sobre las personas que os ayudan a que todo eso sea posible. Por una parte, ¿cuál es el talento que a vosotros os parece que es el más importante que hay que tener ahora mismo? Después, ¿cuáles son los perfiles más difíciles que a vosotros os resulta encontrar? Un poco en plan cada uno que dé su opinión de cada una de las preguntas que tengo. Porque después otra de las preguntas que tengo es ¿dónde los buscáis? Y por último, ¿qué opinión os merece la gente que se está incorporando ahora al mercado laboral y qué recomendación le daríais a la hora de buscar trabajo? Lo primero, que tengan sentido común, que es el menos común de los sentidos. O sea, nosotros en nuestra empresa, el mayor valor que puedes tener es la plasticidad intelectual. Es la capacidad de poder tener conceptos nuevos uno tras otro y de poder entenderlos. La formación reglada empieza a ser poco importante. Empieza a ser poco importante porque nada de lo que puedas haber aprendido en los últimos 5 o 6 años seguramente va a ser aplicable en los próximos 3 o 4. Entonces yo la mayor recomendación que podría dar es buscar esa capacidad de adaptación, de tener sentido común y de conocer nuevas herramientas. Mi hijo, que tiene 17 años, me enseña cosas a veces que yo no conozco. Y yo recuerdo, mi padre era comerciante, pero en sus años mozos dio un curso de programación de las tarjetitas perforadas de IBM, que es por lo que yo sé lo que eran. Él llegó un momento en el que dijo que yo ya no voy a aprender más. Yo ya, hasta que he llegado, ya no aprendo nada nuevo. Yo veo eso y no quiero llegar a eso. Entonces, cuando veo a mi hijo a veces trasteando con Discord, con aplicaciones, que no digo, ¿esto de qué va? ¿Esto qué es? Cuéntame. Porque no quiero convertirme en esa persona anclada, anquilosada, que no avanza. A la gente joven que está buscando empleo, les recomendaría eso, que se diversifiquen y sobre todo que cuando llega la hora de presentarte ante un empresario, que se transmita esa capacidad de polivalencia. Decir, oye, o sea, esta es mi formación, yo he hecho esto, el haber pasado por una formación reglada realmente lo que demuestra es que, oye, yo puedo ser una persona normal, ¿no? O sea, un marine que pasa un proceso de entrenamiento demuestra que puede ser un soldado sometido a todo tipo de brutalidades y seguir manteniendo el tipo. Una persona que ha pasado por una carrera de Derecho, de Ingeniería, de Económicas, de lo que sea, pues demuestra, oye, yo soy capaz de leer un material, de absorberlo y de después contar, o sea, de demostrar mis conocimientos. Eso es lo mínimo que se necesita, pero para poder destacar, por lo menos, insisto, el tipo de perfil que nosotros buscamos gente con curiosidad intelectual, gente que quiera seguir avanzando y que entienda que la vida es un proceso de aprendizaje continuo. O sea, que un título es algo que tú cuelgas, que oye, que te lo has pasado muy bien. Mis mejores años fueron los años de la universidad, nunca he sido más feliz, pero no he dejado de aprender. Eso es lo único que se me ocurre. A ver, es que era una conversación que teníamos antes de entrar, el de los 70 trabajadores y creciendo. Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Enrique. En general, evidentemente, cada empresa, si se dedica a un sector,
pues evidentemente buscará también una mezcla. Fijaros que este tipo de tecnología no es, cuando decimos de crear soluciones en estos ámbitos, no son únicamente perfiles tecnológicos los que necesitamos. Necesitamos muchísimos perfiles funcionales, necesitamos gente que entienda muy bien el negocio, que entienda muy bien los procesos. Esa plasticidad que decía Enrique es obviamente un valor brutal cuando hacemos una entrevista, cuando valoramos la incorporación de una persona. Por supuesto que no sé si fue en junio, creo que fue en junio cuando la escuela de Ingeniería Informática nos invitó a varios directores de empresas de aquí de Sevilla a una sesión que tenían en Carmona de un poco revisión de sus planes de estudios, porque el año que viene iban a sacar 2 nuevos grados, uno de ciberseguridad y uno de inteligencia artificial. Y nos invitaron a participar en una mesa en la que estábamos hablando de esto, pero durante mucho tiempo, porque la verdad que esto, si tenemos 2 horas o 3 horas, la ocupamos hablando de este tema que es apasionante y muy importante. Al final llegamos un poco a esa conclusión. Si es que al final una persona que entra a trabajar en nuestra compañía a nivel tecnológico, por supuesto, si lo aterrizamos ya luego a nivel más tangible, matemáticos, estadísticos, ingenieros informáticos, doble grado, ahora empiezan a salir dobles grados de ingeniería informática y matemáticas que son muy apreciados en nuestro sector, ¿no? Pero más allá de todo eso, que eso está muy bien. Y máster hoy en día ya... Mira, yo ya algunas veces lo digo, yo esto lo digo ya también en plan coloquial. Gente con perfiles muy buenos, muchísimas matrículas, están genial y nosotros los tenemos gente, un talento brutal, gente muy buena. Pero al final lo que importa es que sepan trabajar en equipo, que sepan comunicarse. Fíjate tú qué cosa más curiosa, saber comunicarse. Para eso no hace falta tampoco tener un máster. Saber verlas venir, generar una empatía con el cliente, con sus compañeros, con el problema, tener actitud. Saber cuándo tengo que seguir investigando, trabajando y cuándo tengo que levantar la mano. Saber cuándo tengo que escalar, saber cuándo tengo que ser muy ágil en la investigación, ser ágiles en la unión de puntos. Son muchas cosas que son difíciles de definir viendo un currículum. Y muchas veces lo que nuestros chicos no saben, aunque alguno me puede estar escuchando, es que su proceso de selección no termina cuando le contratamos. Porque tú no puedes contratar a una persona que va a trabajar en este ámbito simplemente con una entrevista y un currículum. De alguna manera, ellos mismos se van certificando su valía en la empresa durante los primeros meses, que es cuando tú empiezas a ver esa plasticidad, esa curiosidad, esa actitud, ¿no? Como corolario un poco, en esa reunión que tuvimos ahí en Carmona, acabamos todos los empresarios que estábamos allí, éramos 4 o 5 que estábamos compartiendo con algunos profesores, había decenas o muchísimos profesores, y acabamos concluyendo que yo, ahora mismo una persona entra en mi compañía y muy probablemente en los primeros meses lo que va a hacer es seguir aprendiendo cosas que él no ha aprendido en la escuela. No ha aprendido, digamos, tiene un doble grado y tiene un máster, pero lo que le hace falta para trabajar no lo sabe. Bueno, no pasa nada, lo va a aprender. Y lo que sí tiene es una mochila, una preparación, un entrenamiento que le va a permitir acelerar mucho esa captura de ese nuevo conocimiento, ¿no? Pero pensar que cuando trabajamos en el sector comercial o ventas o editorial o industrial o defensa, no es tecnología. La tecnología es una herramienta, con lo cual para poder hablar con el cliente, para poder hablar con el dueño del proceso, con el dueño del dolor o con el dueño de la ambición, hay que hablar un lenguaje de negocio. Por tanto, nos hacen falta perfiles ingenieros, funcionales, administradores de empresa, abogados. Nos pueden hacer falta hablar muchos idiomas diferentes para poder construir los modelos de datos y los procesos que acaben aportando valor a la organización, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de concretar la respuesta a la pregunta que has hecho, que es muy importante, y por darte también una respuesta a la segunda parte que has dicho, que es dónde los encontramos. Bueno, yo creo que hay una pequeña o gran burbuja en este momento en los sectores con los que estamos trabajando. Afortunadamente, nosotros en el ámbito de la inteligencia artificial y de la investigación operativa contamos con quizá una ventaja a nivel organizativo, que es que trabajamos con muchos grupos de investigación a raíz de nuestro consejo asesor. El grupo Cátedra, que mencionaba antes Luis, nuestro consejo asesor, pues nos permite tener acceso directo a muchos grupos de investigación de muchas universidades españolas y fuera de España, donde esos grupos de investigación, sus catedráticos, sus responsables, nos conocen, ven lo que hacemos, interactuamos muy a menudo y tenemos afortunadamente un flujo importante de gente que quiere trabajar con nosotros y
y nos está ayudando muchísimo a acelerar nuestro crecimiento. Pero sin duda alguna, bueno, pues es difícil encontrar talento potente. El idioma ya empieza a dejar de ser un problema, cada vez vienen los chavales mejor preparados a nivel de idioma, pero a nivel tecnológico no cabe ninguna duda que el primer día un chaval que sale de la escuela no te empieza a aportar valor hasta que no empezamos a rodar durante 3, 4 o 5 meses. Espero haberte respondido más o menos a tu pregunta. ¿Alguno queréis añadir algo más? Solo 2 puntos, que ya lo he dicho. Que os he dicho antes, ¿no? Uno es la comunicación. Parece mentira, pero la gente que trabaja en estas cosas complejas, que trabaja con el cliente, hay que saberlo explicar. Y explicar de manera sencilla. Tanto a un nivel con un interlocutor que tenga capacidad técnica como un interlocutor de negocio. Y eso es muy difícil y no se suele enseñar en ningún sitio. A comunicar. Yo no veo en los grados, en los másteres y demás, muy poco veo una asignatura que ponga comunicación. Entonces, comunicar lo que tú hayas, crea una historia, crea unos conceptos y demás. Y una experiencia personal que a nosotros nos ha servido mucho para incorporar talento. Es trabajar con universidades, trabajar de verdad con universidades y con centros de investigación donde becamos proyectos, donde tenemos, pues, yo qué sé, una financiación pública, donde una parte de esa financiación la entregamos, por ejemplo, a la Universidad de Sevilla, a la Escuela de Ingenieros, donde tenemos un grupo becado, donde esa parte de formarlos en lo que nosotros necesitamos y ver que esa persona tiene esa flexibilidad, es capaz de aprender cosas nuevas, de meterse en entornos nuevos, de pelearse con información real, no solamente con lo que ha visto durante sus estudios, pues es muy relevante. Enrique, Carlos, ¿queréis ayudar? Yo solo tener la resolución de problemas en el ADN, ¿no? que básicamente aglutina mucho de lo que habéis comentado, de curiosidad, de pasión y demás, porque en este tipo de empresas con la tecnología tan disruptiva, pues al final, bueno, vas encontrando problemas nuevos u oportunidades nuevas de negocio a medida que empiezas a trabajar con clientes y en problemas actuales, ¿no? Entonces esa capacidad de resolver problemas, adaptarte a las nuevas herramientas y tener esa visión muy, muy horizontal de todo, ¿no? No tener tantas etiquetas, sino tener un perfil más 360, pues sí que es importante en nuestro caso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale. Bueno, vamos a ir cerrando y para cerrar pues me voy a permitir hacer un pequeño aterrizaje muy tonto, muy sencillo, para que muchas veces cuando empecemos a hablar de cosas filosóficas y tal, bueno, de cosas filosóficas, de cosas que tienen que ver con tecnología, que poco veo, Dios mío. Voy a intentar la carpeta de descarga, a ver si lo he encontrado. Aquí no está. Bueno, si no lo hacemos. A ver, os quiero enseñar algo y compartir algo porque muchas veces... Aquí estás. Muchas veces... Vamos a ponerlo en grande. Muchas veces cuando hablamos de palabras, tecnología, cositas de estas y tal, nos asustamos, ¿no? Y habéis escuchado a 4 cracks que estaban hablando de que la tecnología no es lo importante. Que es más importante los procesos, es más importante escuchar, tener capacidad para pensar, saber comunicar, etc., etc., ¿vale? Entonces, esto es un proyecto muy sencillito que algunos de vosotros, cuando lo estaréis viendo, diréis, bueno, eso tiene toda una pinta de ser una tarjeta perforada de datos. Teniendo en cuenta que algunos de los presentes no sabéis ni lo que es un CD-ROM, ¿vale? No tenéis ni idea. Si os hablo de una tarjeta perforada de datos, pues ni idea. Bueno, pues Enrique lo ha mencionado en sus intervenciones y Enrique hablaba de las tarjetas perforadas de datos que fueron, ¿vale? Los inicios de la informática, ¿vale? Ve, las tarjetas perforadas de datos se basan, en un concepto muy sencillo. De verdad que es súper simple. ¿Alguien ha leído o ha escuchado alguna vez lo que es la palabra la lógica? ¿Lógica? ¿No? Bueno, pues la lógica es el estudio que da fundamento y que a partir de ahí se desarrollan todas las cuestiones que tienen que ver con las matemáticas y tal, ¿no? Y pensar que la matemática es un sustento muy transversal a muchas disciplinas. Estoy hablando de generalidades, ¿vale? Por hacer el cierre. Entonces, dentro de lo que es el mundo de la lógica, hay un concepto que es trabajar con unos y ceros, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí,
que por cierto, Juan Carlos, ya lo tengo metido en aplicación y en español, ya voy quemando etapas, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es una 3 con toda la historia de la filosofía, ¿vale? Esto es una 3 en el cual aquí hay dos frikis, que se llama uno Bernardo Javier Torres Cuenca y otro se llama Luis Miguel Cordero Palomo, que hemos intentado pues meter toda la historia de la filosofía en una 3, ¿vale? De tal forma que tú tienes aquí una clasificación que puedes jugar por el orden cronológico, ¿vale? Hablando del periodo de la historia de la filosofía, el subperiodo, el año del nacimiento del filósofo, ¿vale? Y después lo que estamos haciendo es hacer una clasificación sencilla a partir de 3 grandes preguntas, que es el mundo, quién soy yo, quién soy y cómo debo comportarme, las preguntas filosóficas, las corrientes filosóficas, las disciplinas de la filosofía que hacen, en este caso, la rama de la filosofía, ¿vale? Y cómo, jugando a los barquitos, ¿vale? Pues al final somos capaces de tener un concepto o un mapa de toda la historia de la filosofía con las diferentes posturas, corrientes y tal, ¿vale? Esto al final acaba, que es lo que estamos preparando ahora mismo. Aquí hay una cosa que se pone que se llama tú, ¿vale? Que es en una autoclasificación que nosotros podemos intentar hacer sobre cómo soy yo de filósofo y en qué estoy de acuerdo con algunos y en qué otros no. Esto al final, y te miro a ti, esto al final se traduce en respuestas que son unos y ceros, que los unos y ceros son los fundamentos de las algoritmias y de los diferentes modelos algorítmicos, y que al final también enganchar algoritmia con ética, veis que se puede hacer también de forma sencilla como jugando a los barquitos. Así que espero que hayáis disfrutado, que os hayáis divertido. Os pido disculpas porque nos hemos pasado nada más que 40 minutos del tiempo previsto, ¿vale? Perdonad. Bueno, está bien, hemos empezado, lleva razón, Enrique. Pero como tal, sobre todo lo que espero que sea de interés, que esto alimente muchísimo vuestra inquietud y vuestra capacidad de raciocinio para decir toca pensar, y que sigáis, tanto los que estéis online como presencialmente, que sigáis a este decano, que sigáis a esta universidad, a esta facultad de Derecho, porque aquí se va a generar mucho talento. Muchísimas gracias.